Assalamu alaikum, paz y bendiciones, mis hermosuras hermosas, ¿cómo están? Espero que estén muy contentas y muy felices de estar aquí, así como estoy yo muy feliz de estar aquí haciendo un video nuevo para ustedes. Y hoy vamos a hablar de este tema muy interesante sobre el carácter del hombre musulmán. Yo sé por las cartitas que ustedes me mandan por correo electrónico que muchas de ustedes están interesadas y me hacen muchas preguntas con respecto a esto. ¿Cómo es un musulmán cuando esto, cuando aquello, cuando lo otro? Y de eso es de lo que quiero platicar el día de hoy. Quiero que volvamos y podamos tener una idea y una visión más concreta del hombre musulmán. Nosotras como mujeres occidentales, digamos, que no vivimos en países islámicos, en países musulmanes o en países de mayoría islámica o en países como, no sé, europeos, Estados Unidos y Canadá, donde hay más musulmanes. Muchas mujeres latinas no tenemos ese contacto tan frecuente, no hay mezquitas en nuestras comunidades y no conocemos lo que es de lleno la cultura de los musulmanes. Y yo recibo una cantidad, una cantidad de cartitas, de emails de ustedes preguntándome cómo es un musulmán cuando esto, cómo cuando aquello, cómo... Bueno, vamos a hablar de eso. Primero que nada, vamos a hablar del musulmán. O sea, musulmán, la palabra musulmán así tal cual, la palabra musulmán significa aquel que se somete a la voluntad de Dios. Esa es la traducción del árabe al español. Musulmán es la persona que se somete a la voluntad de Dios. O sea, yo decido someterme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es lo que viene escrito en el Corán, en la palabra divina del Creador. Lo que quizás ustedes, si no han leído el Corán, bueno, pueden entender cuáles son los 10 mandamientos para llevarlos a cabo, cuáles son los pecados capitales para no hacerlos. O sea, el tener un comportamiento que sea siguiendo los lineamientos de lo que Dios ha dicho que es bueno y que es malo. Ese es un musulmán, una persona que se rinde no a sus propios deseos, a lo que yo quiero esto, yo quiero aquello, sino a lo que Dios quiere. Quien acepta su destino y una serie de cosas que vamos a platicar aquí mismo. Entonces, bueno, digamos, en términos lingüísticos, la palabra musulmán significa estar sometido a la voluntad de Dios, que te sometes voluntariamente, que es lo que tú quieres, que dentro de tu corazón tú dices, yo quiero ser musulmán, yo quiero seguir a Dios y las reglas de Dios. Eso es ser musulmán. Ok, entonces el Corán nos describe quién es el creyente musulmán. Y nos describe al musulmán de muchas formas, que no les voy a decir todas las formas ahorita, pero les voy a decir someramente y así como de forma amplia y generalizada, que como el Corán describe al musulmán, al creyente, al ser humano creyente sometido a la voluntad de Dios. El musulmán es aquel que cree y adora a un solo Dios. Entonces pondríamos eso como número uno. Número uno sería, yo voluntariamente me someto a la voluntad de Dios. Y el Corán, que es la palabra de Dios, describe quiénes son los creyentes. Y la primer descripción y más importante es aquel que cree, ¿no? O sea, yo me someto, soy creyente, creo en Dios. Y lo segundo es creer y adorar a un solo Dios. Porque yo puedo creer en Dios, pero puedo adorar a muchas otras cosas. Adorar en el sentido de rendirle culto a algo, ¿no? O sea, el creer en la buena suerte, en la mala suerte, el leer el horóscopo, todas esas son creencias. Yo creo en el aura, creo en muchas cosas, pero una cosa diferente es la cultura y la religión. Pero la cuestión aquí es, yo creo en un solo Dios y me someto a un solo Dios y entonces sigo los lineamientos. Y entonces el Corán describe y dice, aquel que cree y se somete a un solo Dios, y después lo primero que te va a hablar después de la creencia, que es lo más importante de la creencia, te va a hablar de la oración, y después de la oración te va a hablar de la caridad, y después y de las buenas acciones. Es como aquel que cree y hace buenas acciones, aquel que cree y reza, aquel que cree y da caridad de aquello que le hemos proveído. Todas estas descripciones vienen en el libro sagrado del Corán. Ustedes lo pueden leer. Acuérdense que en mi otro canal, el del canal de Ikra Musulmana, tenemos leído todo el Corán en español por si lo quieren leer. Ok, regresemos al punto y al grano que era
¿Cuál es el carácter del hombre musulmán? Y yo aquí quería hacerles una diferencia entre una cosa y la otra, decirles, ok, de acuerdo a la lingüística, la palabra significa someterse a la voluntad de Dios. El musulmán es aquel que se somete. Luego, en términos religiosos, ¿quién es ese? Bueno, es ese que voluntariamente cree en Dios, que se somete a la voluntad de Dios, que está de acuerdo con lo que Dios dicta. Ok. Pero ahora venimos a otra que es la parte más importante, que es humanizar eso. Porque ok, sí, el creyente es el que cree, hace buenas acciones, no miente, no engaña, no mata, no roba, etcétera, etcétera, ¿no? Shalala, shalala. Hace sus oraciones a tiempo, se porta bien, hace el bien a sus padres, es una buena persona. Eso es lo ideal, lo que deberíamos de hacer todos como seres humanos. Deberíamos comportarnos civilizadamente. Pero una cosa es la religión y otra cosa muy, muy, muy diferente es la cultura. Y ahí viene el meollo de todo el asunto, mis hermosuras hermosas. Porque, bueno, aquí les va la cuestión. Podemos tener la misma religión y tener completamente diferente cultura. Y les voy a explicar así rápidamente. Un ejemplo que a mí me encanta dar es el de los tamales el día de la Candelaria. Bueno, pues yo no sé tanto, pero sí sé un poquito, y de ese poquito les voy a platicar. El catolicismo, que es la religión más ampliamente practicada en América Latina, no se practica igual en Venezuela que en Argentina. No se practica igual en Colombia que, por ejemplo, en Europa, en España o en Italia. Es completamente diferente. ¿Por qué se los digo? Porque, por ejemplo, el bailar los chinelos, que puede ser algo de Centroamérica, México y Centroamérica, no es algo que se vaya a practicar en Italia o en España, ¿de acuerdo? Que se hagan tamales el día de la Candelaria, el 2 de febrero, no significa que ese catolicismo, aunque es la misma religión, sigue los mismos preceptos y sigue el mismo libro que es la Biblia. No es lo mismo el que se practica en Brasil que el que se practica en Europa, aunque sea la misma religión y todo. Aunque hablemos el mismo idioma, aunque seamos argentinos o mexicanos o colombianos o venezolanos o hondureños o de cualquier parte, peruanos perdónenme por no poder mencionar todos los países latinoamericanos, pero cualquier país hispanohablante, cualquier país que tenga la misma lengua, el mismo idioma y la misma religión, aún así no van a practicar las cosas de la misma forma. ¿Y por qué les explico esto? Porque es exageradamente importante que ustedes, mis niñas hermosas, entiendan que un hombre musulmán, el hecho de que sea musulmán, no significa que va a practicar la religión del Islam como debería de practicarla. O sea, un musulmán, como deberíamos de ser, como lo fue nuestro profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, pues se comporta, cree, hace caridad, hace cosas buenas y shalala, shalala, shalala. Pero el ser humano que vive actualmente en el mundo entero, sea o no sea musulmán, pues hay personas buenas y malas, religiosas y no religiosas, creyentes y no creyentes, porque sí, hay musulmanes que creen y hay musulmanes que no creen. Hay musulmanes que practican y musulmanes que no practican. Hay musulmanes que comen y beben alcohol y hay musulmanes que no lo hacen. Esa es la parte que quiero que ustedes tengan siempre muy claro, porque cuando ustedes me dicen, ay, es que los musulmanes cómo son cuando hacen esto, va a depender de, no es que porque sean musulmanes ya todos se van a comportar de la misma forma. Como los hispanos, no es así que es que todos los hispanos, vieras, todos los hispanos hacen esto, todos. Pues no, podemos decir todos los hispanos hablan español. Ah, pues sí que a todo dar, ¿no? Porque pues son hispanos, ¿no? O sea, estamos hablando de la lengua. Como podemos decir, pues no sé, todos los anglohablantes pues hablan inglés, ¿no? Aunque sean de diferentes culturas. Ok, pues ese es el punto y eso es lo importante que quería platicarles el día de hoy, mis hermosuras hermosas, es que cada ser humano es distinto y aunque sí, muchos musulmanes vamos a tener los mismos rasgos como hombres y mujeres, por ejemplo, aquellos musulmanes que recen, pues rezarán 5 veces al día quizás, aquellos musulmanes que crean en Allah, conocerán a Dios con el nombre y la descripción de Allah, tal y como lo hemos aprendido. Pero eso no nos hace
diferentes de los demás. Entonces, la cultura que tengamos cada musulmán depende de nuestra persona. Yo, por ejemplo, soy musulmana, soy conversa, soy mexicana, entonces tengo ciertos rasgos culturales, pero obviamente como tengo la religión del Islam y he aprendido muchas cosas y amo la religión, hay muchísimas características de mi persona que han cambiado exageradamente, pero exageradamente. Y hay muchísimas creencias que yo tenía antes que ahora ya no las tengo y muchas creencias nuevas que tengo ahora. Entonces mi cultura es completamente distinta porque ahora va a ser una mezcolanza de mi religión, de mis raíces, de lo que me enseñó mi familia y de lo que diariamente leo en el Corán y aprendo de la vida cotidiana. Y espero que esto les haya ayudado a aclarar un poco que sean o no sean musulmanes. Los seres humanos son seres humanos y cuando son musulmanes pues van a tener diferentes características y tenemos que conocer a cada individuo separadamente. Y bueno, seguiremos hablando de diferentes cualidades de los musulmanes. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por escucharme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si te gustó el video, no olvides ponerle dedito arriba. Y si no te gustó, pues también ponle dedito arriba, que no te cuesta nada. Es gratis suscribirse, mis hermosuras. Suscríbanse por ahí abajo. Y si tú tienes una relación con un musulmán, ¡oh por Dios! Cuéntamelo todo, mándame tu historia ahí en mi website amormusulman.com. No te lo pierdas y recuerda que si quieres formar parte del grupo exclusivo que tenemos en WhatsApp solamente para mujeres enamoradas de un musulmán, no olvides clicarle el botón donde dice únete, únete, únete. Hay uno en mi website, hay uno aquí abajo en YouTube. Únete y ahí busca donde dice el Club del Amor para ustedes, mis hermosuras. Y muchas gracias por escuchar todas mis necedades. Recuerden que las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.